Muy buen día, amada comunidad. Dicen que los ángeles son mensajeros de luz, guardianes celestiales que velan por la humanidad. Pero hay historias que nunca se cuentan en los altares ni en los templos, relatos prohibidos que hablan de esos seres. Y esta es la historia de un ángel cruel, un emisario que no trae consuelo ni redención, sino castigo y sufrimiento. Así que te invito a que te prepares un café, te pongas los audífonos y disfrutes de esta historia. Hola comunidad, me llamo Vilén y quiero contar lo que viví desde niña. Nunca conocí a mi padre. Mi madre siempre me dijo que se había ido antes de que yo naciera y que nunca quiso saber de mí. Crecí con esa ausencia, pero con el tiempo entendí que la verdadera desgracia no fue no tenerlo, sino el hombre con el que mi madre decidió rehacer su vida. Él era mi padrastro, un hombre violento, alcohólico, que convertía cada día en casa en un infierno. Desde pequeña aprendí a vivir con los gritos. Gritos porque la comida no estaba lista, porque no encontraba una camisa limpia, porque simplemente estaba borracho y necesitaba descargar su rabia en alguien. A veces eran insultos y otras veces eran golpes. Yo aguantaba porque no tenía dónde ir, y aunque pensaba que mi madre algún día me defendería, lo cierto es que ella se limitaba a callar o a justificarlo. Decía que era su carácter, que cuando se le pasara el coraje, estaría mejor. Pero el coraje nunca se le pasaba. Una noche, cuando yo tenía apenas 9 años, ocurrió lo que cambió mi vida para siempre. Mi madre se había ido a trabajar de noche, limpiando oficinas, y me quedé sola en casa con él. El olor a alcohol lo delataba, incluso antes de verlo entrar a mi cuarto. No quiero entrar en detalles, pero sé que, si algo no hubiera pasado esa noche, él habría arruinado mi vida de una forma peor de la que yo lo hacía. Recuerdo su mano áspera apretándome el brazo y su respiración pesada sobre mi rostro. Yo lloraba, tratando de empujar, sin tener fuerza suficiente para detenerlo. De pronto, todo cambió. Algo invisible lo levantó y lo arrojó contra la pared con una fuerza brutal. Escuché un crujido horrible, como si todos sus huesos se rompieran al mismo tiempo. Él gritó, un grito de dolor que me heló la sangre. Y yo, con lágrimas en los ojos, alcé la vista y entonces lo vi. No al hombre, sino a lo que estaba detrás. En la pared, proyectada por la luz tenue del pasillo, estaba una sombra enorme, una silueta negra, imposible de confundir con nada humano. Alta, con alas extendidas que parecían cubrir el cuarto entero, pero que solo existían en la sombra, no en el aire. Sentí que me observaba, aunque no podía verle un rostro definido. No tenía ojos ni boca, pero de algún modo sabía que me miraba. Fue entonces que escuché la voz. No provenía de la habitación ni de afuera, sino de dentro de mí, como un eco grave que retumbaba en mi pecho. No temas, nadie te dañará mientras yo exista. Me quedé paralizada, sin saber si debía agradecer o tener más miedo. Mientras tanto, mi padrastro seguía en el suelo, convulsionando, gimiendo, con la cara hinchada y las manos retorcidas en ángulos imposibles. Yo no lo toqué, no lo ayudé, solo me quedé mirando, con la certeza de que no estaba sola. Cuando mi madre llegó y vio a su marido destrozado en el piso, no me creyó. No importó cuántas veces repetí lo que había pasado. Ella solo me gritó que era una mentirosa, que yo lo había empujado, había inventado esa historia para separarlos. Y en lugar de abrazarme, me culpó.
Sus ojos llenos de odio me marcaron más que los gritos del hombre herido. Esa noche entendí que mi madre nunca iba a estar de mi lado, que prefería mantener a ese monstruo a su lado antes que creer a su propia hija. Me sentí traicionada, desamparada y al mismo tiempo con una voz dentro de mí que me aseguraba lo contrario. Pocos días después, tomé la decisión más difícil de mi vida, siendo apenas una niña. Me fui de esa casa. Me escapé con lo poco que tenía y caminé hasta la casa de mi abuela materna. Ella era una mujer mayor, cansada y con las manos arrugadas de tanto trabajar, recogiendo botellas de plástico, fierro viejo y cualquier cosa que pudiera vender. A veces también pedía en la calle, y la gente la conocía como la viejita que anda juntando basura. Cuando llegué, me abrió la puerta con sorpresa. No preguntó mucho, solo me abrazó y me dejó entrar. Era la primera vez que alguien me abrazaba con cariño sincero. La casa era pobre, apenas tenía lo necesario, pero por primera vez me sentí querida y protegida. Y aunque mi abuela nunca supo lo que de verdad me seguía, yo sí lo sabía. En las noches, al apagar la luz, veía en la pared la silueta inmensa con las alas desplegadas. No era un demonio, tampoco un ángel como los que pintan en la iglesia. Era mi guardián. Y desde ese día, supe que jamás me dejaría sola. Mi abuela me abrazaba cada mañana, me preparaba lo poco que podía para comer, y aunque muchas veces no tenía nada, siempre me ofrecía su sonrisa. Por primera vez en mi vida, no sentía que debía esconderme. Sin embargo, la tranquilidad duraba poco. Mi ángel seguía conmigo, siempre en las sombras, invisible, pero imposible de ignorar. Yo aprendí rápido que los ojos de los demás no eran inocentes y que los humanos podían ser tan crueles como mi padrastro, aunque de manera distinta. Algunos vecinos se creían dueños de la casa de mi abuela, aprovechándose de su edad y de su bondad. Recuerdo una tarde en la que 2 hombres entraron a su patio, tratando de robar algunas bolsas de cartón y algunas monedas que había conseguido vendiendo PET. Uno de ellos incluso trató de empujar a mi abuela contra el suelo. No tuve que moverme. La sombra apareció antes de que pudiera reaccionar. La vi reflejada en la pared del patio, enorme, negra, con alas desplegadas que parecían cubrirnos a ambas. Y entonces vi lo que hacía. Los hombres cayeron al suelo gritando y retorciéndose, mientras sus huesos se quebraban de la nada, como si fueran simples lápices. A uno se le rompió la pierna, al otro el brazo, y sus gritos resonaban en el patio. Yo me quedé paralizada, sin atreverme a tocar nada. La escena duró minutos que parecían horas. Llamaron la atención de otros vecinos, y nosotros dijimos que habían entrado a robar. Era imposible que mi abuela y yo le hubiésemos hecho eso a 2 hombres vigorosos. Y bueno, la policía llegó por ellos y fueron llevados por la ambulancia para posteriormente ser detenidos. Cuando al fin nos quedamos solas, entendí que mi protector no lo había hecho por diversión. Estaba asegurándose de que nadie volviera a tocarme ni a lastimar a mi abuela, pero no los había matado, solo les dio un escarmiento que jamás olvidarían. Con el tiempo, la casa se volvió segura, pero la escuela era otra historia. Cuando llegué a la secundaria, los problemas aparecieron de inmediato. La maestra de matemáticas, una mujer alta y severa, comenzó a humillarme frente a todos, acusándome de copiar en los exámenes y llamándome mentirosa y retrasada. Yo sentía la rabia en mi pecho, pero sabía que no podía gritar ni defenderme. Entonces sentí la presencia de la sombra detrás de mí
y su calor oscuro recorrió mi cuerpo, señal de que actuaría pronto. Al día siguiente, la maestra llegó a la escuela con la mano y un brazo lleno de moretones y torceduras, como si alguien hubiera aplicado fuerza brutal sobre sus huesos sin dejarla inconsciente. Su voz era ronca, clara señal de que había gritado mucho, y los estudiantes la miraban con miedo. Mi reputación creció. Mis compañeros comenzaron a mirarme con respeto, mezclado con miedo, y nadie volvió a burlarse de mí directamente. Me convertí en la niña maldita, la que parecía llevar consigo la sombra de un castigo inevitable. A veces me sentía sola, incluso con la sombra a mi lado. No podía decirle a nadie lo que veía o sentía. Nadie me creería, y si lo hicieran, temería que el castigo cayera sobre ellos. Aprendí a observar, a mantenerme alerta. Cada movimiento extraño de alguien hacia mí o hacia mi abuela era suficiente para que la silueta negra apareciera, silenciosa, vigilante, implacable. Y aunque yo no podía controlar lo que hacía, la sensación de protección era abrumadora. No sentía miedo de ella. Sentía que era parte de mi vida, que era la única que realmente me cuidaba. Y bien, entre la ternura de mi abuela y la sombra que me seguía, crecí con un entendimiento claro. La vida podía ser cruel, pero también justa, aunque esa justicia doliera mucho más de lo que cualquiera podía soportar. Aprendí a aceptar que no todo castigo se veía justo desde afuera, pero que, de alguna manera, alguien invisible se aseguraba de que la inocencia no fuera aplastada. Y un día, mientras caminaba a la escuela, un grupo de chicos decidió hacerme la vida imposible. «Retrasada, ¿crees que puedes pasar por aquí sin que te veamos?», gritó uno de ellos, empujándome contra la pared. «Déjenme en paz», intenté gritar, pero mi voz temblaba. Corrí hacia el callejón, intentando esconderme entre la gente, pero ellos me seguían con risas burlonas. «Vamos, niñita, ¿a dónde crees que vas?», dijo otro, bloqueando la salida mientras se cruzaban entre sí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. «Suéltenme, sí», grité, sin saber si alguien me escucharía. Fue entonces que inicialmente sentí un frío profundo en el aire, como si la sombra se hubiera extendido por todo el callejón. Luego un calor por mi cuerpo. Conocía esa señal, y de repente, la pared a mi lado proyectó la sombra de él, con alas desplegadas que cubrían a los acosadores. ¿Qué es esto?», balbuceó uno, retrocediendo y temblando. «No puede ser», dijo otro, intentando correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. Y entonces sucedió algo que todavía me hace estremecer. Los chicos comenzaron a gritar mientras sus huesos se doblaban de formas imposibles. Uno cayó al suelo, con la pierna rota, gimiendo. Otro intentó levantarse, pero su muñeca se torció de la nada y su voz se quebró. El tercero intentó empujarme de nuevo, con rabia, pero su hombro quedó torcido y apenas podía mantener el equilibrio. Yo me quedé paralizada, sin atreverme a tocar nada, viendo cómo la sombra los hacía sentir un dolor que jamás olvidarían. La sensación era horrible y fascinante al mismo tiempo. Cada grito resonaba en el callejón, y yo apenas podía respirar. «Perdón, nunca me acercaré de nuevo a ella», gritó uno temblando. «Ni yo», dijo el otro, apoyándose en la pared, incapaz de sostenerse derecho. Yo no dije nada, solo sentí el alivio de saber que, aunque el mundo fuera cruel, estaba a salvo.
y quizá eso fue lo que me cegó, como cualquier humano. Admito que tampoco soy ajena al pecado. Recuerdo claramente el día en que, en un arranque de rabia, decidí vengarme de una compañera. Había escuchado un chisme que decía que ella me había humillado, y sin pensar en las consecuencias, inventé una historia para hacerla quedar mal frente a todos. Esa noche, mientras dormía, sentí el calor oscuro de la sombra más cerca que nunca, como si supiera lo que había hecho. Por la mañana, me enteré de lo que había ocurrido. La compañera amaneció con el brazo torcido, el tobillo inflamado y un dolor que la hacía cojear por toda la escuela. Yo no había hecho daño directamente, y lo peor era que, al investigar un poco, me di cuenta de que ella en realidad nunca había hablado mal de mí. Todo había sido un simple chisme. Aún así, la sombra la había castigado. Sentí un peso enorme en el pecho, culpabilidad, confusión, miedo. La sombra no me castigó a mí, aunque yo sabía que lo merecía. El error había caído sobre alguien inocente. Nunca olvidaré cómo entendí, en ese instante, que la justicia del ángel era implacable, pero también podía ser imprecisa si yo misma no actuaba con cuidado. Y saben, ese miedo se hizo más intenso un día en que discutí con mi abuela. Había tenido un mal día en la escuela y, cansada y frustrada, le levanté la voz, gritándole cosas que no sentía del todo, pero que salieron de mi rabia. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí nuevamente la presencia de la sombra. Esta vez no fue como antes. Sentí un peso sobre mí, como cuando dicen que se te sube el muerto, y escuché una voz grave. No solo voy contra los que te hacen daño, también contra ti, si usas tu coraje para maldecir a otros. Sentí miedo. No fue la primera advertencia, pero no necesitaba más. Luego de eso pasó el tiempo, y nunca pensé que me atrevería a tener un novio. Siempre viví con el temor de que la sombra se interpusiera entre mí y cualquier persona que intentara acercarse demasiado. Sin embargo, conocí a Iván. No era perfecto, pero tenía una manera de hablarme que me hacía sentir normal, como cualquier otra muchacha de mi edad. Me acompañaba después de la escuela, me regalaba dulces y, lo más importante, me escuchaba sin juzgarme. Yo sabía que no podía contarle lo que cargaba conmigo, pero en sus ojos encontraba algo de paz, como si por fin pudiera ser una muchacha común. Durante un tiempo creí que el ángel, o la sombra, como había aprendido a llamarlo, lo toleraba. Pasaban los días y nada ocurría. Yo regresaba a casa con una sonrisa y le contaba a mi abuela que todo iba bien. Ella, con la sabiduría que le daban sus años, solo me acariciaba el cabello y me decía: hija, cuida tu corazón, porque es lo más frágil que tenemos. Yo no entendía del todo sus palabras, pero las guardaba en silencio. Y una tarde, todo se quebró. Iván y yo estábamos en la plaza, riéndonos de cualquier tontería. Él, con la confianza que habíamos construido, me tomó de la mano y después me rodeó con un brazo para acercarme a él. Fue un gesto cariñoso, tierno, sin malicia. Pero en ese instante el aire cambió. Lo sentí tan claro como el frío que me recorrió la espalda. La sombra estaba ahí. Antes de que pudiera advertirle o soltarme, Iván fue empujado hacia atrás con una fuerza invisible. Cayó al suelo, sorprendido, y en cuestión de segundos comenzó la golpiza. Yo no veía manos, no veía cuerpo, solo escuchaba los golpes y los gritos desesperados de mi novio. Vi cómo su rostro se estrellaba contra el piso, cómo su brazo se doblaba con malicia,
cómo su cuerpo era arrastrado contra la pared como un muñeco de trapo. Todo esto frente a mí, mientras la sombra se extendía. Quise detener aquello, interponerme, pero cada vez que me acercaba, Iván era arrastrado más lejos. Sus gritos eran tan insoportables que todavía me atormenta cuando cierro los ojos. Finalmente, cuando el muchacho apenas podía levantarse, con la cara ensangrentada y el cuerpo hecho un desastre, la sombra se retiró lentamente, como satisfecha de haber cumplido su deber. Yo corrí hacia él, temblando. Iván, perdóname, yo no quería, yo no... balbuceaba entre lágrimas, mientras lo sostenía. Él me miró con terror, no con amor, no con la ternura de antes. Sus ojos gritaban lo que sus labios no podían. Miedo, miedo de mí. Aquel fue el día en que entendí que mi protector era también mi cárcel. Esa noche no pude dormir. El cuarto estaba helado y la sombra estaba más presente que nunca, ocupando cada rincón de la pared. Me armé de valor y le hablé en voz alta, aunque sentía que me partía el alma. ¿Por qué hiciste eso? Él no me iba a hacer daño, grité, con la voz quebrada. El silencio fue sepulcral, pero entonces la escuché. Esa voz profunda, que nunca necesitaba palabras para helarme los huesos. Todos pueden hacerte daño. Tengo que protegerte. No es cierto, respondí, con lágrimas cayendo por mi rostro. No puedes decidir por mí. Yo quiero vivir, quiero sentir, quiero ser como los demás. La silueta se expandió. Era un monstruo. Un juez no admitía discusión. Sentí que me hundía en el suelo de tanto miedo y me arrodillé, temblando. Por favor, déjame vivir. Déjame ser normal. No quiero que me sigas protegiendo. Si eso significa que todos los que quiero saldrán lastimados, prefiero sufrir, prefiero llorar, prefiero la soledad. Pero quiero que sea por mi cuenta, no por ti. La sombra se inclinó hacia mí. Su voz fue más bien una amenaza. Muy bien, pero recuerda, sin mí, la maldad del mundo te consumirá. Y en un parpadeo desapareció. No hubo más alas, no hubo más frío, no hubo más presencia. Por primera vez desde niña, estaba sola. Los siguientes días fueron difíciles. La noticia corrió. Iván había sido atacado misteriosamente, y aunque sobrevivió, nunca volvió a mirarme de frente. Me quedé sola otra vez, como tantas veces antes. Sin embargo, lo más extraño fue descubrir que ya no tenía esa barrera invisible protegiéndome. Sí, hubo momentos en que la gente se aprovechó de mí. Vecinos crueles, maestros injustos, extraños en la calle que decían cosas que me herían. Ya no había un castigo inmediato para ellos. Ahora me tocaba enfrentar al mundo tal cual era. Injusto, áspero, cruel. Pero entre todo ese dolor, encontré algo que nunca había sentido. Libertad. Ya no tenía que cargar con la mirada aterrada de quienes sabían que cerca de mí había algo oscuro. Ya no temía que alguien que me abrazara acabara con los huesos rotos. Por primera vez, podía llorar por mis propios errores y levantarme sola. Un día, mientras acompañaba a mi abuela a juntar botellas de plástico, la vi sonreírme con esa ternura que siempre me dio fuerzas. Y entendí algo. Ser humana no es estar a salvo. Ser humana
es caerse y volver a intentarlo. La sombra ya no estaba. Tal vez me había abandonado como un castigo, tal vez como una prueba, pero lo cierto es que yo me sentía ligera por primera vez. He pasado por momentos oscuros desde entonces. Sí, he sentido la maldad de la gente en carne propia, pero aún así estoy feliz, porque ahora sé que, aunque el mundo sea cruel, pertenezco a él. Ahora soy libre. Y aunque a veces en la penumbra creo ver el rostro de unas alas negras en la pared, cierro los ojos y decido no mirarlas, porque yo elegí ser humana. Muchísimas pero muchísimas gracias, querida comunidad, por haber llegado hasta el final de este relato. No te olvides de darle me gusta, de compartirlo con tus amigos para que sigamos trayendo más relatos como este y de suscribirte al canal. Te agradezco mucho tu tiempo, que tengas una bonita semana.